La historia del narcotráfico en Colombia empieza en los 70 en la costa Caribe, principalmente en La Guajira y la Sierra Nevada, con la denominada bonanza marimbera, que consistió en el cultivo de marihuana para exportarla a Estados Unidos, valiéndose del contrabando y la ingenuidad de las autoridades aduaneras de la época. Este periodo se extendió hasta mediados de la década, debido a que el consumo de marihuana en Estados Unidos disminuyó, producto de la popularidad que empezó a tener la cocaína. Para 1977, la marihuana en el país había pasado a un segundo plano, y la atención de los traficantes se centró en el nuevo oro blanco, la cocaína. La coca inicialmente se producía en pasta base en Bolivia y Perú. Para entonces, Colombia solo era un punto de tránsito en el negocio, pero en poco tiempo se empezó a refinar la pasta y nacieron los primeros cultivos y laboratorios para procesar la cocaína. Pablo Escobar es el narco colombiano más conocido en la historia. Empezó en el narcotráfico a mediados de los 70 con pequeñas cantidades de droga que él mismo compraba en Ecuador y luego hacía llegar a Estados Unidos. Sus principales socios fueron Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, quien empezó como un simple campesino de Pacho, Cundinamarca, en las calles de Bogotá, y Jorge Luis Ochoa y sus hermanos Juan David y Fabio, conocidos como los Ochoa. Provenientes de una familia aristocrática antioqueña, este grupo de narcos encabezados por Escobar se les conocía como el Cartel de Medellín. Por su parte, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela conformaron por los mismos años el Cartel de Cali, junto a José Santa Cruz Londoño. Gilberto comenzó como contrabandista de tela y whisky, y ya para 1975 exportaba grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, camuflada en maderas del puerto de Buenaventura. Su hermano, Miguel, abandonó sus estudios de Derecho y su trabajo como supervisor de vuelos para unirse a su hermano en el negocio de la coca. Entre los dos cárteles existieron diferencias notables. Los Rodríguez Orejuela tuvieron un aire ejecutivo y de hombres de negocios. Además del negocio de la droga, tuvieron grandes inversiones en la industria farmacéutica, en los medios de comunicación y en las entidades financieras. Consiguieron apoyo político comprando parlamentarios y financiando campañas. Sus hijos, al igual que los de Santa Cruz Londoño, se educaron en las más prestantes universidades del país, mientras que Escobar trató de buscar una imagen paternalista y una legitimidad política. En los sectores populares regaló casas y construyó canchas deportivas para los niños y jóvenes que años después reclutó para su ejército de sicarios. Una de las excentricidades más grandes de Escobar fue su hacienda Nápoles de 3.000 hectáreas en el Magdalena Medio, la cual fue su centro de operaciones y su estandarte en la opulencia. Su socio Gacha invirtió su dinero principalmente en oro, joyas y tierra. Además creó y auspició grupos paramilitares que se convirtieron en la mano negra del narcotráfico. Pablo Escobar fue elegido representante a la Cámara en 1982, desde donde buscaba una inmunidad contra la extradición, que se firmó con Estados Unidos a principios de los años 80. Escobar fue retirado del cargo luego de que Rodrigo Lara Bonilla lo denunciara por sus actividades ilícitas. Desde entonces, los extraditables le declararon la guerra al Estado y la población civil. Los extraditables en cabeza de Escobar y Gacha contaban con un vasto ejército paramilitar y de sicarios que se dedicó al asesinato de policías, parlamentarios, periodistas y jueces. También se les atribuyen cientos de atentados con explosivos, el asesinato de Guillermo Cano, al dirigente de la UP, Jaime Pardo Leal, múltiples secuestros, el magnicidio del candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, y miles de civiles muertos en atentados. Posteriormente, producto de la guerra entre los dos carteles, que también tuvo como principales víctimas la población civil, el cartel de Cali buscó otras rutas para su protección. Creó un ejército privado conformado por miembros retirados y corruptos de aparatos de seguridad del Estado. Además, compraron a los mercenarios de Gacha y lograron acuerdos económicos con los jefes paramilitares al servicio del cartel de Medellín. Producto de la guerra que le había declarado Gacha a las guerrillas de la FARC y a los militantes de la UP, se desató una fuerte violencia entre los paramilitares y la FARC, que ayudó a los narcos a justificar sus acciones armadas, con la idea de que traficaban pero combatían a la guerrilla. Pero la guerra entre los paras y la FARC era realmente por las rutas y zonas cocaleras y por el control de la minería. Luego de algunas negociaciones fallidas entre los narcos y el Estado frente a la extradición, iniciando los 90, el Estado concentró sus esfuerzos en atrapar a Escobar y Gacha. El primero en ser abatido fue Gacha, dado de baja junto a su hijo en Tolú. Posteriormente, gracias al ejército y el conjunto de los Estados Unidos, abatieron a Escobar el 2 de diciembre de 1993. Los hermanos Rodríguez Orejuela no lograron limpiar su prontuario y fueron extraditados. Con la caída de los carteles, el Estado se dedicó a la implementación del Plan Colombia, combatiendo los cultivos de cocaína y los laboratorios. Pero los territorios dejados por los narcos prontamente fueron ocupados por los paramilitares y la guerrilla, que se quedaron con el lucrativo negocio y que desde entonces se ha ido heredando a nuevas legiones de mercenarios y organizaciones delictivas. El narcotráfico le ha dejado a Colombia millones de víctimas. A su vez, permitió que el gobierno se permeara de delincuentes, creó una nueva cultura del delito, desató corrupción e impunidad y gestó un organismo criminal que aún se sigue fortaleciendo y beneficiando de la cocaína.